En el principio, cuando la humanidad aún trataba de articular las preguntas fundamentales sobre su origen, el sentido de la vida y el propósito del cosmos, se compuso un texto que habría de resonar a través de milenios: el Génesis, el primer libro de la Biblia. Su nombre proviene del griego génesis, que significa origen, nacimiento o comienzo. Su contenido, por tanto, apunta al núcleo más esencial de la inquietud humana. ¿De dónde venimos? ¿Por qué existe algo en vez de nada? El Génesis, narrado e interpretado por innumerables generaciones, es mucho más que una simple crónica antigua o un relato fantástico. Se trata de una compleja obra literaria y teológica que establece los cimientos no solo de la fe judía y cristiana, sino también de gran parte de la cosmovisión occidental. En sus capítulos iniciales, el lector es transportado a un tiempo sin tiempo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Con estas palabras, se convoca la imagen de un universo primigenio, informe y vacío, y de una divinidad todopoderosa que ordena la existencia con su sola palabra. Pero, ¿qué significa realmente el Génesis? ¿Cuál es su propósito más allá de explicar los orígenes físicos del mundo? Para comprenderlo, debemos sumergirnos en el contexto histórico y cultural en el que surgió. El Génesis fue probablemente compilado entre los siglos VI y V a.C., en medio del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, un periodo de crisis identitaria. Lejos de su tierra, perseguidos y minoritarios entre pueblos que hablaban de dioses en batalla y de la creación surgida del caos, los escribas de Israel plasmaron en palabras una visión alternativa. Solo hay un Dios único, trascendente y creador que da al cosmos un propósito y un orden deliberado. El primer significado del Génesis, entonces, es el de afirmar la soberanía y bondad de Dios sobre la totalidad de la realidad. La creación se presenta como un acto libre, majestuoso, exento de violencia o lucha entre divinidades rivales. Es el contraste con los mitos circundantes, donde dioses caprichosos combatían unos con otros y de sus despojos nacía el mundo. En Génesis, Dios habla, y la luz existe. Ordena, y los elementos se separan. Moldea, y la vida brota por designio benigno. Sin embargo, el Génesis es también la historia de la humanidad, de su dignidad y su tragedia. En el relato de la creación del ser humano, varón y hembra los creó, se resalta una dimensión revolucionaria. El hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios, reciben la vocación de custodiar y transformar el mundo. No son esclavos de fuerzas ciegas, son partícipes, colaboradores del Creador. El relato subraya el valor inherente de cada individuo y la mutualidad intrínseca entre los seres humanos y el resto de la creación. Pero a la par de la dignidad, aparece la compleja realidad del mal. El episodio del árbol del conocimiento del bien y del mal, la serpiente y la desobediencia, marca un punto de inflexión. Aquí, el Génesis introduce una de las grandes preguntas que atraviesan toda la Biblia y la filosofía. ¿Por qué existe el sufrimiento? ¿A qué se debe la tendencia humana a fallar, traicionar la confianza, herir al prójimo y rechazar el bien? El pecado original, como lo conocerán más tarde los teólogos cristianos, se manifiesta como una ruptura de la armonía inicial, un quiebre que repercute en la relación entre individuos, con la naturaleza y con Dios mismo. El Génesis avanza, y en rápida sucesión, narra una secuencia creciente de fracturas. El primer asesinato con Caín y Abel, la corrupción y violencia de la humanidad, antes del diluvio, la Torre de Babel, como símbolo de la soberbia colectiva y la dispersión de los pueblos y lenguas. Cada episodio refuerza la intuición de que la libertad humana es a la vez don y peligro, capacidad para el bien y fuente de desgracia. Pero también emerge, de manera constante, la promesa de reparación. No hay catástrofe, fracaso o distanciamiento en el Génesis donde falte la oferta de una nueva oportunidad. Tras el diluvio, el arco iris es señal de pacto. Luego de la confusión de Babel, Dios elige a un hombre, Abraham, y le promete una descendencia y una tierra. El Génesis, entonces, no es un texto de simple fatalismo, sino de esperanza. Narra la fidelidad inquebrantable de Dios, que busca restaurar su obra y acompañar a la humanidad en su devenir. El largo ciclo de los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob y sus hijos,
Ocupa la segunda gran parte del libro y perfila otra de sus dimensiones esenciales: la historia particular. El plan divino se encarna en personas concretas, con vidas marcadas por el drama, la fragilidad, los triunfos y las derrotas. Abraham, llamado a dejar lo conocido y confiar en un destino incierto. Isaac, figura de herencia y continuidad. Jacob, el astuto y el temeroso, protagonista de una lucha interior que desemboca en un nuevo nombre: Israel. Y finalmente José, vendido por sus hermanos y, a través de una serie de vicisitudes, instrumento de salvación para su familia en Egipto. Así, el Génesis revela que la historia universal y la personal están entrelazadas. Lo que ocurre con las familias y los individuos tiene sentido en la vasta trama de la redención. La promesa de bendición a todas las familias de la tierra, a través de la descendencia de Abraham, indica que el Génesis es también un relato de misión. El horizonte último es una restauración universal, una invitación abierta a todos los pueblos. Un elemento fundamental para entender el significado de Génesis es su estructura literaria. No se trata de una simple cronología, ni de una única voz, sino de una composición forjada a través de siglos de tradición oral y escrita con multiplicidad de géneros. Desde la poesía solemne de la creación hasta los relatos familiares, las genealogías minuciosas y los pactos. Cada pasaje apela a una visión del mundo que lleva a la contemplación, al asombro y también a la autocrítica. La humanidad está invitada a reconocer el origen sagrado de todo lo que existe y actuar con responsabilidad. En el trasfondo, la pregunta sobre la historicidad y literalidad de Génesis ha marcado el debate intelectual durante siglos. Para algunos, su valor reside en los hechos tal como fueron, como una crónica fiel de eventos antiguos. Para otros, el poder de Génesis está en su lenguaje simbólico y arquetípico, en su capacidad de iluminar las cuestiones eternas mediante mitos que resisten el paso del tiempo. El mismo texto, entonces, es fértil en interpretaciones, convocando a la reflexión teológica, filosófica, literaria e incluso científica. A lo largo de la historia, los grandes pensadores, de San Agustín a Maimónides, de Lutero a Darwin y Freud, han debatido sobre los alcances y límites del Génesis. No solo se trata de la edad de la Tierra, o de la secuencia detallada de la evolución. Lo que está en juego es la vocación del ser humano. Si su origen es azaroso o querido, si es un mero accidente cósmico, o el destinatario de un proyecto de significado. En la liturgia judía y cristiana, los relatos del Génesis son leídos y releídos, año tras año, porque contienen las semillas de la esperanza y las advertencias a la soberbia. Constituyen memoria ancestral y horizonte de sentido. Hablan de la bondad fundamental de la creación, del dolor de la ruptura, de la responsabilidad solidaria y del infinito deseo de reconciliación. Finalmente, cabe preguntarse, ¿qué significa hoy el Génesis? En una época de avances científicos vertiginosos, desplazamientos culturales y crisis ecológicas, ¿es posible hallar en él una voz relevante? Muchos encuentran en Génesis una llamada urgente a cuidar la tierra como hogar compartido, a reconocer la dignidad de cada persona y a cultivar la humildad ante los límites y misterios del universo. Otros ven en su relato un mapa de las heridas y esperanzas humanas, y la promesa de que aún en medio de la confusión y la pérdida, hay un proyecto de vida que trasciende los fracasos y el paso del tiempo. En conclusión, el Génesis es el libro de los comienzos, pero también del sentido último. Su significado se despliega en las preguntas que suscita, en la belleza de sus relatos y en la invitación a vivir reconciliados con el origen y abiertos a la trascendencia. Escrito en los albores de la civilización, sigue acompañando a quienes buscan comprender su lugar en el vasto tapiz del cosmos y en la historia interminable de la humanidad.